Amadas y amados en Cristo, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, siga cuidando con su presencia poderosa la vida de cada uno de ustedes. En este día del Señor nos reunimos en el nombre de Jesús, confiando en la promesa de Dios Padre en Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios por su preciosa promesa de estar con nosotros siempre. Les invito a seguir clamando cada noche porque el Señor nos libre del virus asesino, por los que necesitan sanidad, porque el Señor cuide a los que luchan en los hospitales salvando vidas y los que tratan de encontrar una vacuna contra el virus, por las familias que han perdido a sus seres queridos, para que la paz de Cristo reine en sus corazones y para que todos los días podamos estar dispuestos a agradecer al Señor su presencia y su cuidado. En el Salmo 46 leemos los versos 1, 2 y 11 y nos dicen así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios, adoremos al Señor. Tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Dios eterno, nuestro amparo y fortaleza, te alabamos porque tu presencia nos rodea y cuida en todo tiempo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que derramó su sangre por nuestra salvación. Gracias por tu Espíritu que nos fortalece y nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra que ahora vamos a leer y proclamar. Danos entendimiento para oírla, entenderla y obedecerla. A ti sea toda honra y gloria, Dios Trino. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Josué capítulo 1, versos 1 al 9, inclusive leemos: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y en Santiago 1:17 leemos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno de mis cantos favoritos es el que usamos en la alabanza de hoy. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Este canto expresa la gratitud que todo ser humano debe sentir por todas las seguridades que recibimos a diario de nuestro Dios. Fíjese que dije seguridades, porque hay bendiciones que son seguridades. En estos tiempos de pandemia, en que Dios nos bendice a diario, es importante que nos demos cuenta y también que agradezcamos las seguridades que nuestro Dios, grandiosamente fiel, nos brinda. Hay gratitud en lo profundo de mi ser por la fidelidad que el Señor me ha mostrado en tantos momentos de mi vida, sin que lo mereciera, pero no tendría tiempo en este corto espacio para contarles todas ellas. Solo voy a hacer alusión a uno de los primeros momentos en que fui objeto de esa grandiosa fidelidad de nuestro Dios. Corría el año 1948. Mi padre había fallecido, tenía yo 4 años de edad cuando mi madre enfermó de tuberculosis. Ese fue el momento en que apareció un matrimonio, tíos míos, que yo no conocía, Zoila Ajo y su esposo Pablo Pérez, que se convertirían en mis padres de crianza desde el día en que me sacaron de la casa de mi madre para que no me infectara y me llevaron con ellos. Años después, teniendo 14 años, sin entender todavía por qué me habían alejado de mi madre, los catalogué como unos secuestradores. Pero Dios estaba detrás de ese secuestro, porque en ese nuevo hogar tuve la orientación cristiana que necesitaba para entregarle mi vida a Cristo a los 15 años de edad y resolver todas mis diferencias con mis padres de crianza. Qué importante es saber apreciar la fidelidad de Dios que da seguridad a nuestras vidas, tener visión para verla moviéndose en nosotros y ser agradecidos a Él por ser grandiosamente fiel. En Josué 1, verso 2, nuestro Dios le informa a Josué que Moisés había muerto
En ningún sentido eso significaba que los planes de Dios habían muerto con Moisés. Dios nos llama para que le sirvamos y llegado el momento, Él nos llama a su presencia. Pero sus planes siguen adelante. Entonces Josué es llamado para continuar la obra de Moisés. Y Dios le da 3 evidencias de su fidelidad. Evidencia que también nos da a nosotros hoy. Primera evidencia, Dios es fiel a sus promesas. La palabra promesa viene del latín promissus, que significa manifestar. Dios manifestó lo que iba a hacer cuando le prometió a Abraham en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Habían pasado ya 400 años, pero la promesa de Dios seguía en pie. Dios había llamado a su presencia a Abraham y a Moisés, pero la promesa estaba vigente y por eso Dios llama a Josué para que guíe a su pueblo a Canaán. Mira lo que dice el final de Josué 1:2. Levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Para entrar en Canaán había que cruzar el Jordán. ¿Con qué contaba Josué? Solo con la seguridad de que la orden venía de Dios. Había que confiar en su fidelidad que nos da la seguridad. También les dice que pasen a la tierra que yo les doy. ¿Con qué contaban ellos para conquistar esa tierra? Solo con la ayuda que Dios les había prometido. Tenían que confiar en que Dios era y es fiel. Y en el verso 3 el Señor les sigue diciendo, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Nuestro Dios le recuerda a Josué que las promesas de Dios dependen de Dios y no de los hombres. Dios le está recordando a Josué que Él es el que les entrega la tierra de Canaán y no Moisés y no Abraham. Dios es el dador y Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Nosotros necesitamos ver a Dios como el Dios fiel, que todo lo que Él dice y hace es 100% confiable, porque lo va a cumplir. Declaremos por fe que Dios es grandiosamente fiel y que por eso confiamos en lo que Él dice. Como el pueblo de Israel, estamos en el camino para recibir lo que Dios nos quiere dar. Una jornada que tendrá ríos Jordán que cruzar, pero nuestro Dios quiere que tengamos visión para reconocer que Él es el único que puede ayudarnos a recibir lo que nos ha prometido, porque Él es grandiosamente fiel. El apóstol Santiago tenía esa visión cuando nos dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que nos asegura Santiago es que Dios no cambia. Si usted se pone a analizar su vida, se dará cuenta de que todas las bendiciones que Dios le ha dado diariamente son las que lo han sostenido hasta el día de hoy. Él permanece fiel a sus promesas mientras se ocupa de nuestras necesidades en este mundo hasta que alcancemos nuestra herencia en su presencia. Veamos ahora cuál es la segunda evidencia que le da Dios de su fidelidad a Josué. Dios es fiel con su presencia. ¿Recuerdan ustedes cómo sabía el pueblo de Israel que Moisés había estado hablando con Dios? Cuando Moisés terminaba de hablar con Dios, dice la palabra de Dios que su rostro brillaba literalmente con la gloria que recibía de estar en la presencia de Dios. El pueblo de Israel quería y admiraba a Moisés.
Cuando Moisés muere, de seguro muchos israelitas sintieron que habían perdido al líder que hablaba cara a cara con Dios y que ahora todo sería más difícil. Josué tenía entonces una tremenda responsabilidad: guiar a un pueblo que se había rebelado y había amenazado de muerte a Moisés, aun cuando conocían su relación con Dios. Josué necesitaba con urgencia saber si Dios lo iba a acompañar, como lo había hecho con Moisés. Una de las cosas que yo le pedía a Dios cuando aprendí a orar con solo 6 años de edad fue que no me dejara solo mientras mi madre estaba ausente. Es que nosotros también somos como Josué. Le tenemos temor a lo desconocido, a sentirnos solos, a no tener quien nos cuide, a lo que tendremos que enfrentar. Leamos de nuevo Josué 1, versos 5 y 9 para darnos cuenta de que Dios sabe de nuestros temores y cómo le asegura a Josué no una, sino 2 veces que estaría con él. En el verso 5 leemos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y en el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Subráyalo en su Biblia. Esa promesa de Dios también es para usted y para mí. En el verso 5, Dios le dice a Josué que no le va a fallar, que sus ojos estarán sobre él, que él mismo estará en todo momento a su lado. Amados y amadas en Cristo, Dios no se duerme nunca, y mucho menos cuando sus hijos están en peligro o en necesidad. La presencia de Dios está por encima, por debajo, por los lados de nosotros y aún dentro de nosotros por medio de su Espíritu en todo tiempo, porque nosotros estamos unidos a Él por los lazos indestructibles del amor de Dios en Cristo. Y en el verso 9, Dios le está asegurando a Josué que donde quiera que estén tus pies, donde quiera que tú camines, allí yo estaré. No hay un solo momento de nuestras vidas en que Dios no haya estado presente. Les recuerdo que el Salmo 139, verso 16, y eso lo vimos en un sermón que prediqué hace unos domingos atrás, el Señor nos dice: tus ojos vieron mi embrión. Allí también estaba Dios, en el vientre de nuestras madres, cuando aún éramos embriones. Desde el primer segundo en que respiramos en este mundo, o en nuestro primer día de escuela, o en nuestro primer día de trabajo, en todos los momentos de nuestras vidas, Dios ha estado presente, porque Dios es grandiosamente fiel con su presencia. Gloria a Él. Y la tercera evidencia que le da Dios de su fidelidad a Josué es que el Dios fiel espera que seamos fieles. En Josué 1:7, nuestro Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios esperaba que Josué realizara su liderazgo siendo fiel a la palabra de Dios mismo, y de la misma manera que se le había pasado a Moisés, ahora intentaba que Josué la entendiera. Dios esperaba que Josué hiciera de esta palabra una prioridad en su vida. Amados y amadas, Dios no cambia. Y si Él esperó que Josué fuera obediente a su palabra, también espera que nosotros hagamos lo mismo. Dios espera también de nosotros que no nos apartemos de su palabra ni a la derecha ni a la izquierda, para que seamos prosperados en todo lo que emprendamos.
Si usted vive hoy estancado en su fe y no prospera en su vida cristiana, si no siente la presencia de Dios cuidándole y guiándole en estos tiempos de pandemia, esa situación está directamente relacionada con su fidelidad a la palabra de Dios y con el tiempo que usted invierte en la palabra de Dios. Dios es grandiosamente fiel y Él espera que nosotros también seamos fieles como Él es fiel. Si yo le preguntara qué es lo mínimo que Dios está pidiendo de usted por medio de su palabra hoy, a través de este mensaje, ¿cuál sería su respuesta? Mi respuesta es que yo sea fiel a Él y a su palabra como Dios es grandiosamente fiel. Dios es fiel en sus promesas porque las cumple. Dios es fiel en su presencia porque siempre está con nosotros. Dios es fiel y espera que nosotros también seamos fieles. Señor, que hoy decidamos ser fieles como tú eres grandiosamente fiel. Amén. Padre nuestro, a ti sea toda la gloria, junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. A ti clamamos con fe y esperanza, sabiendo que tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Rogamos por todos los que hoy están enfermos por causa del virus asesino y por una vacuna para acabar con esta pandemia. Intercedemos por los que piensan en el suicidio para escapar del contagio. Ten misericordia de ellos y dales visión para buscar ayuda. Que tu Espíritu nos capacite con sus dones para que podamos tener un mensaje de fe y de esperanza para ellos. Gracias por las vidas que se han entregado a Cristo en medio de esta pandemia. Que podamos seguir compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Danos misericordia para compartir con los que nada tienen. Cubre con tu presencia a los médicos, enfermeras, los que limpian hospitales, personal de las ambulancias que arriesgan sus vidas por servir a otros. Clamamos por los policías, bomberos, comerciantes, los obreros de fábricas, los que trabajan en supermercados, los obreros del campo que se exponen diariamente al contagio. Gloria a ti, Señor, por todos los que se han recuperado de la infección del virus asesino. Intercedemos por los países pobres de nuestro mundo que no tienen suficientes recursos o alimentos o medicamentos o dinero para este tiempo de pandemia. Recordamos en este día Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, los países del África, y oramos por los países cuyos hospitales ya no tienen capacidad para más enfermos, como Perú y Ecuador. Rogamos por los que no tienen trabajo, que son millones, por los que no tienen cómo conseguir alimentos, por los que no pueden pagar la renta, por los que se han quedado sin casas. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y mentes de aquellos que han perdido a sus seres queridos por causa de este virus asesino. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos de nuestra congregación. Rogamos por Luis Piña, su hija Idailis, Jorge Aguilar, el trabajo de Heriberto y Diana, Otto Vázquez, Joy y Caterina Robertson, Marta y Eduardo Hidalgo, Daisy Chourio, José Quevedo, Elena García. Gracias porque ya Elena salió del hospital. Rogamos tu protección por los hermanos que siguen trabajando. Jessica Agama, Heriberto, Ramiro, Idailis, Arelis, Carlos, Diego, los hijos de Cristina, Juan, Ariana, Cristian y su esposo Adrián, Pedro, el hermano de Cristina, Yolanda Blanco, Pedro Francés. Rogamos por Dorella Walter, por Heriberto que perdió a su abuelita, por Linda Cebal que perdió a su mamá, por Dianet López y Livia Larramendi, por Marixa Tomlinson, por Luis González, por Helio Montalbán. Oramos también por la reunificación del hermano Diego con su esposa Luz Melba y su hijita María Camila.
Padre nuestro, aumenta nuestra fe para vivir confiando en ti. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la presencia sanadora del Espíritu Santo, el Consolador, sea con toda la humanidad, para sanidad y salvación. En el nombre de Jesús. Amén.